Hola a todos, yo soy Lucila Silva. Hice este video para pasarles algunas coordenadas para escribir eh, lo más cercano que podamos a una tesis, tesina, trabajo final integrador, o un proyecto de tesis, o una propuesta, un plan, etc. Para comenzar, vamos a empezar diciendo, de forma un poco chistosa, que el camino de la tesis puede ser bastante escabroso. En general lo que nos sucede es que solemos hacer varias cosas antes de empezar a escribir, y cuando de hecho queremos comenzar a escribir, muchas veces nos sucede que no sabemos por dónde empezar. Nos da también cierta desesperación. Nos frustramos, nos sentimos soles y volvemos a empezar el mismo camino de la procrastinación, quizás, y no tanto de la tesis. Entonces, el primer consejo que les queremos dar es que, dado que entendemos que jamás, nunca va a ser un buen momento para escribir, ustedes pueden utilizar la siguiente estrategia. Primero, destinar días y horarios fijos para escribir, y también muchas veces lugares. ¿Qué significa esto? Siempre pensamos que nos tenemos que sentar a escribir cuando nos llega la inspiración, cuando las condiciones son ideales, cuando podemos, cuando tenemos ganas de escribir, cuando nos sentimos inspiradas. Y en realidad esto sucede muy pocas veces, porque la mayoría de los casos, al proceso de escritura de la tesis, o mejor dicho, el proceso de escritura de la tesis convive con otras ocupaciones, porque la mayoría de nosotros, mientras escribimos la tesis, estamos trabajando, algunas tenemos familias, digamos, deberes familiares, y un montón de otras ocupaciones que muchas veces dificultan que ese momento ideal o propicio para escribir llegue. Con lo cual, les recomendamos que deliberadamente elijan uno o varios días y horarios, y lugares también, que pueden ser, si no tienen un lugar tranquilo en su casa, puede ser algún lugar que esté abierto en la actualidad. No sé si alguna biblioteca ya está abierta, pero también pueden ser bares o lugares donde puedan escribir, dadas las condiciones, por supuesto, ¿no? Bien, en segundo lugar, además de poder destinar estos días y horarios fijos para escribir, cuando nos dispongamos a escribir, antes de hacerlo, recomendamos siempre hacer esqueletos o borradores, que pueden tener la forma también de redes conceptuales, cuadros, cualquier forma que a ustedes les resulte útil, como para tener plena claridad acerca de lo que vamos a decir cuando escribamos el texto, ¿sí? Acerca de cuáles son las ideas que vamos a desplegar en el texto, y fundamentalmente cuál es el orden que le queremos dar a esas ideas, ¿sí? Entonces podemos, por ejemplo, hacer un borrador con todas las ideas y después ponerle números para ver cuál iría primero, cuál iría después. Y una vez que esté hecho este esqueleto o borrador, ya vamos a poder escribir un poco más sueltes, digamos, con mucha más facilidad, porque ya vamos a saber qué es lo que queremos decir y qué ideas tenemos que conectar. Y por último, les recomendamos, dado que estamos en contra de esta idea de la inspiración a la hora de escribir una tesis, por lo menos, les recomendamos que se autoimpongan, cuando ya están digamos, en la recta final de la escritura de la tesis, les recomendamos que escriban al menos una hoja por día. ¿Esto qué significa? Una hoja por día puede ser mucho en algunas circunstancias y muy poco en otras. Hay algunos días que nos sentamos y escribimos muchas hojas, muchas más que una, por una razón u otra, ¿sí? Pero el objetivo de una hoja por día, que si bien parece nimio,
en el contexto de un trabajo que suele tener entre 80 y 300 o 400 páginas, una hoja por día parece un objetivo demasiado escueto, en realidad lo que impone es un ritmo de trabajo, ¿sí? Que a la larga lleva a que avancemos en la tesis, que lo que sucede muchas veces es que nos frustramos porque no avanzamos. En cambio, el objetivo de una hoja por día, aunque al otro día por ahí modifiquemos esa hoja, la revisemos y todo, es un buen objetivo como para tener un trabajo constante y seguro, que es lo que nos va a permitir avanzar en la escritura de la tesis o del TIF. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el propósito de una tesis o un trabajo final de posgrado? ¿Por qué no? O de grado también, las tesis de grado. ¿Por qué nos piden que hagamos una tesis? En realidad, el propósito de una tesis, pensando en una tesis como producto, ya vamos a ver en un momento esta diferencia, es comunicar los resultados de una investigación científica. Vamos a ver qué significa esto también en un minuto. ¿Cómo vamos a comunicar los resultados de una investigación científica, de nuestra investigación científica? Por escrito, siempre la comunicación de estos resultados y también la hechura, digamos, el proceso de la investigación se van a desarrollar dentro del campo en el que me quiero graduar. ¿Qué quiere decir esto? Que mi investigación y mi tesis van a dialogar con el campo en el cual yo me inscribo. Quiero decir que no voy a investigar algo de psicología si soy de historia, ¿sí? Ni de biología si soy de geografía, etc. Y además está dirigido o dirigida la tesis o dirigido al trabajo final a la comunidad académica. ¿Sí? Es decir, que tiene estas cuestiones, digamos, vamos a ver a lo largo de este video, estas tres cuestiones, de alguna forma, nos van a imponer una serie de requisitos, a veces explícitos y otras veces implícitos, que vamos a tener que respetar. ¿Sí? Y de los cuales muchas veces no somos tan conscientes. Requisitos que debe cumplir T en adelante me pareció lo más práctico en vez de estar todo el tiempo diciendo tesis, tesina, TIF, etc. Bien, podemos pensar que hay requisitos implícitos, por ejemplo, los que se le demandan a cualquier producto científico, porque habíamos dicho, recuerden, que una tesis es un producto científico. Escribo una tesis porque se supone que estoy produciendo conocimiento científico. Con lo cual, los requisitos implícitos que tiene que seguir se vinculan con la misma definición de conocimiento científico. Es decir, que tiene que ser información rigurosa y un lenguaje riguroso también, estar expresada en términos que no sean ambiguos, sino rigurosos, que sea falible, ¿sí? Es decir, que en algún momento alguien pueda discutir mi tesis, discutir lo que yo digo, que se inscriba en un campo de discusiones. A eso se refiere también la sistematicidad. Por eso en este sentido juega la idea de los antecedentes de otras investigaciones con las cuales yo discuto o las cuales considero, ¿no? En las cuales me apoyo para investigar. O sea, me inserto en un campo, ¿sí? Que es un sistema de teorías y hallazgos. Tiene que ser un producto que pretenda cierta objetividad. Por supuesto que desde nuestra perspectiva es imposible lograr una objetividad total y una neutralidad. En realidad somos más proclives a pensar en una idea de tratar de mantener cierta vigilancia epistemológica, ¿sí? Tratando, si bien no vamos a lograr ser neutrales, sí podemos aspirar a tener una actitud reflexiva respecto de nuestros valores, ¿sí?
de nuestras creencias, de nuestros marcos teóricos, ¿bien? En fin, tenemos estos requisitos que tienen que ver con los que se les demandan a cualquier producto científico o que pretenda ser científico, ¿sí? Y por otro lado hay requisitos también implícitos que son los que demandan las tradiciones académicas. Muchos de estos requisitos se transmiten de forma informal, digamos, ¿no? Casi como un oficio. Por eso es muy importante el trabajo en grupos de investigación y también un trabajo amoroso y contenido de parte de los directores y codirectores, ¿sí? De quienes nos acompañan en estos procesos. Y por otro lado, tenemos requisitos explícitos, ¿sí? Esos requisitos están mencionados muchas veces en los reglamentos de las carreras o los reglamentos de tesis, van a variar dependiendo del grado, de la institución, de la disciplina, del país, ¿sí? Por eso es muy importante que, como dicen los docentes, que siempre prestemos mucha atención a las consignas, porque muchas veces hay consignas y es muy importante que las sigamos, que las leamos atentamente, que las sigamos y que si tenemos dudas, preguntemos antes de entregar la tesis, antes de entregar el escrito. Y también tenemos otros requisitos explícitos que son aquellos que suelen mencionarles directores en sus mails o en sus conversaciones, ¿no? Que también allí la elección de directore supone cierto grado de confianza con lo que ellos nos dicen. Bien, que mi trabajo, que mi escrito sea un producto científico también significa que debe ser original, ¿sí? Eso significa que debe producir conocimiento novedoso. ¿Esto qué significa? En realidad, cuando uno lee acerca de las características del conocimiento científico o acerca de cómo se construye un problema de investigación, siempre nos dicen que un problema de investigación emerge cuando, a partir de una situación que se nos presenta en la vida cotidiana o en las discusiones en un ambiente laboral o leyendo cierta bibliografía, aparece una situación que vemos que nos plantea preguntas que dentro de un campo específico no se han resuelto. O sea, hay un vacío del conocimiento científico en ese momento. Y nosotros formulamos un problema, ese problema de investigación, explicitando ese vacío y diciendo cómo pensamos resolver o llenar ese vacío desde una cierta perspectiva. De ahí que se entienda que el conocimiento que producimos deba ser original, dicen, las tesis deben ser originales. Originales no en el sentido de genialidad, sino originales en el sentido de que constituyan un aporte al estado del conocimiento vigente y al estado de una disciplina específica. Entonces, este conocimiento novedoso, digamos, que espero producir, este vacío que espero llenar con mi investigación, podemos pensar que se expresa al inicio de mi investigación como hipótesis, ¿no? Porque en realidad cuando, digamos, no llegamos a formular el problema de investigación sin antes haber leído bastante sobre el tema. La etapa que siempre se plantea como parte de una investigación, que es la de la revisión bibliográfica, en realidad casi que se hace sin que nos demos cuenta, ¿no? Porque leemos bastante, muchas veces charlamos con colegas, digamos, leemos investigaciones que después quizás forman parte de nuestros antecedentes, leemos cosas que después forman parte del marco teórico. Digamos que llegamos al momento de producir, de construir el problema de nuestra investigación con bastante información, que en definitiva eso es lo que se evalúa
cuando se evalúa un plan de tesis, ¿no? O un plan o un proyecto de investigación. Se evalúa si ya conocemos el tema, como para poder proponer un problema que sea importante para la disciplina, ¿no? Bien, dado que tenemos toda esta información, en realidad mi idea, ese conocimiento novedoso que yo quiero producir, digamos que al inicio de investigación podría formularse más o menos explícitamente, pero podría decirse que emerge como una hipótesis, ¿sí? Digamos que yo arranco mi investigación con algunas ideas de por dónde podría venir la cosa, ¿sí? Son hipótesis, en definitiva. Digamos, si me parara en un paradigma un poco más estructurado, podría decir que tengo una hipótesis principal que quiero comprobar. Bueno, en realidad podemos pensar también que muchos trabajos terminan produciendo hipótesis, ¿no? Que es el objetivo de los trabajos. Entonces, vamos a decir que al inicio de investigación yo tengo un montón de hipótesis, pero al final de mi investigación lo que tengo ya son tesis. Tesis en un sentido que ya no se refiere a la idea que discutíamos hace un ratito, como un producto escrito, sino tesis como una idea, ¿no? Entonces vamos a ver que hay otra definición de tesis que vamos a utilizar a la Real Académica, perdón, a la Real Academia Española cuando nos conviene, cuando no nos conviene no, en este caso nos conviene. Así que podemos pensar que también las tesis, además de un producto de 300 hojas, las tesinas y los TIFF, productos de 80 a 100 hojas, también una tesis es una conclusión o una proposición que se sostiene o se mantiene, dice acá, con razonamientos. ¿Sí? O sea, mi tesis, una tesis, es una proposición que es producto de mi investigación y que se supone va a venir a llenar ese vacío de conocimiento que yo había identificado como problema cuando empecé mi investigación. Entonces podemos pensar que una T o un T es una idea, ¿sí? O una proposición o un enunciado o como un conjunto de ideas, fruto o producto de nuestra investigación, que queremos sostener con argumentos atendibles para la comunidad académica. ¿Sí? O sea, volviendo a la idea anterior, que podemos pensar en T como proyecto o plan de T, y en ese caso vamos a escribir el plan en tiempo futuro, porque es donde yo describo lo que planeo hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, los objetivos, sí, los objetivos los planteo tal cual, como los planifiqué después. Bueno, en el presente trabajo investigaré, se indagará en, ¿sí? A eso me refiero con tiempo futuro, a la redacción. Pero también podemos pensar en T como un producto. Ahí ya estamos hablando de la escritura en el presente, porque describe lo que hice durante la investigación, ¿no? Cuando escribo la tesis es porque ya hice la investigación y lo que quiero es compartir los resultados de mi investigación con la comunidad académica. Entonces ahí voy describiendo lo que hice, las decisiones que tomé, tanto teóricas y metodológicas, por ejemplo, decisiones teóricas, qué autores dejé afuera, qué autores tomé, por qué los tomé, y eso es mi marco teórico básicamente, decisiones metodológicas, por qué hice ese recorte temporal, por qué usé esas técnicas para recolectar datos, por qué usé esa muestra, por qué por ahí cambié el periodo que había propuesto en el plan, finalmente me decidí por otro, por qué si en el plan me había planteado hacer 45 entrevistas, terminé haciendo 20, ¿sí? Yo, en realidad, en la tesis lo que hago es contar lo que fue el proceso de mi investigación, comunicarlo según los requisitos que me propone la comunidad
científica. Y por supuesto mis hallazgos, ¿no? Que es como la parte más interesante, que tiene que ver, hallazgos es una forma de decirle, pero bueno, hablamos ya de una parte analítica, en la cual yo expreso los datos que construí en el diálogo entre el campo y el marco teórico que yo poseía, de una forma analítica y no meramente descriptiva, que es algo que hemos estado hablando ya. Bien, entonces, como para ver, les voy a mostrar un ejemplo de borrador de T una vez hecha la investigación. Vamos a suponer que ya hicimos la investigación. ¿Y qué hacemos como un primer esqueleto? En este primer esqueleto van a ver que tenemos arriba de todo a la tesis principal X, ¿sí? Que es como el enunciado principal, la idea principal que quiero sostener. Mi principal hallazgo, podemos decir, ¿no? Pero bien, yo para sostener eso, lo que tengo que hacer, como decía la RAE, era desarrollar una serie de argumentos que puedan sostener eso. Como se trata de una investigación de posgrado que maneja un cúmulo de información importante, lo que hacemos es ir como desgranando esa información, organizándola en unidades menores. Entonces tenemos, por ejemplo, acá en el ejemplo que yo les propongo, tengo mi tesis principal que es X, y voy a tener una hipótesis o tesis Y, griega, que va a sostener a X, y también una tesis o hipótesis Z, que va a sostener a X, ¿no? Como dos principales. Y a su vez vamos a tener otras subhipótesis o tesis menores que van a sostener a las otras, ¿sí? Entonces podemos pensar en hipótesis y subhipótesis, o tesis y subtesis, y así organizamos nuestro argumento, porque lo de abajo va a sostener lo de arriba. ¿Bien? Vamos a verlo ahora de otra forma, quizás más clara. El esquema que yo les planteaba también nos sirve para armar el esqueleto y poder traducirlo de forma escrita. Porque podemos pensar que el título de la tesis va a expresar el corazón de mi tesis, ¿no? Y luego, en los distintos capítulos y apartados, lo que yo voy a hacer es tratar de proveer los argumentos para poder sostener lo que había planteado, lo que quiero plantear como tesis principal, que seguramente lo voy a decir en la introducción. Entonces van a ver cómo lo que antes era una tesis de menor escala o una subtesis, y a su vez otras hipótesis o tesis que sostenían lo que yo quería decir, eh, aparecen ya en una organización escrita, ¿sí? Ahora lo vamos a ver de otra forma, con más claridad, porque aquí emerge la idea de índice ampliado. En muchas instituciones, antes de entregar los trabajos de finalización de grado, nos piden que presentemos un plan de tesis que incluye muchas veces un índice ampliado. ¿Qué es un índice ampliado? Bueno, un índice ampliado, como su nombre lo indica, es un índice, pero en el cual yo describo no solo la organización que le voy a dar a la tesis, sino fundamentalmente qué es lo que voy a decir en cada apartado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo acá tengo la misma estructura que había mostrado en la parte anterior, la voy a tener en la otra. Bien. Capítulo 1, apartado 1.1, tendrán los títulos que tengan, ¿sí? Le puedo poner al capítulo 1 un título X, al apartado 1.1 un subtítulo, y en la descripción, por ejemplo, yo digo, en este apartado voy a discutir tal concepto y lo voy a relacionar con tal hallazgo. Digo exactamente lo que pienso hacer. Esto
si bien parece una mera demanda de las instituciones, en realidad es muy útil porque nos facilita mucho la tarea a la hora de sentarnos de hecho a escribir, porque lo que planteábamos al principio de tener un esqueleto es básicamente esto, ¿no? Ya tenemos como el esqueleto argumentativo de la tesis, y una vez que tenemos hecho el índice ampliado, tenemos la tesis. Lo único que nos falta es, digo yo, rellenarla, ¿sí? Rellenarla con palabras, redactarlo para que se entienda. ¿Mm? Bien, miren, acá les muestro una estructura de T, posible entre muchísimas otras, ¿no? Vamos a empezar con una carátula, después vamos a ver, este es un orden que es un orden común, muchas instituciones lo cambian, piden otros componentes, eso va a depender siempre de la institución en general. Luego de la carátula va el resumen, muchas veces un resumen en inglés, en castellano y en inglés, también las palabras clave, luego los agradecimientos, luego el índice. Y yo acá diferencié entre capítulos teórico-metodológicos y capítulos analíticos, pero solamente para que podamos entender cómo va el planteo que yo les hice al principio acerca de una tesis principal y tesis iniciales y y subtesis, porque cualquiera podría preguntarme en ese esquema dónde está el marco teórico, etcétera. Entonces acá lo ubiqué de formas distintas. En la hechura de su tesis ustedes pueden poner capítulo 1, antecedentes, capítulo 2, marco teórico, digamos, y después cambiarle el número a los capítulos analíticos, ¿no? Luego las conclusiones, ¿sí? Y finalmente las referencias bibliográficas, que hay quienes las referencias también las ponen luego de cada capítulo. Eso va a depender también de la institución y del gusto personal, digamos. Bien, vamos a ver esto, uno por uno. Primero, los componentes, ¿no? Sobre la carátula. Como en todo lo que venimos diciendo, lo fundamental es respetar las indicaciones de las instituciones, que respecto a la carátula suelen ser bastante específicas. Si no hay indicaciones, se sugiere el siguiente orden: universidad, facultad, trabajo final para optar por el grado de o el título de especialista, doctor, licenciade, estudiante, dos puntos, nombre de quien escribió la tesis, directore, codirectore, si hubiere, ciudad y año, logo de la universidad o de la universidad de la facultad. Como regla general, para el formato aconsejamos evitar los colores, ¿sí? En todo caso, utilizar solamente una gama de grises, que es lo que se ve como más formal. Respecto al resumen. El resumen no es un párrafo de la introducción. No está bien copiar y pegar el primer párrafo de la introducción. El resumen debe reflejar claramente el contenido del texto principal. Es decir, debe tener una línea dedicada al problema, a los objetivos, a la hipótesis, eso lo verán en cada caso. Debe tener también el recorte espacio-temporal, debe tener la metodología que se usó y las principales conclusiones. Todo eso debe ir en el resumen, porque el resumen refleja el contenido de la tesis, ¿sí? Y lo mismo el resumen de un artículo, tiene que reflejar el contenido, no es anticipatorio solamente, es un resumen, o sea, todos los componentes solo que resumidos. Las palabras clave, esto es un tema interesante. ¿Para qué sirven las palabras clave? Bueno, las palabras clave sirven en realidad para que la gente pueda encontrar nuestros trabajos en los buscadores digitales en general. Por eso muchas veces van a ver que algunas instituciones o revistas piden que las palabras claves que elegimos estén en un tesauro o en una base de datos de palabras, digamos, ¿no? En realidad, digamos, considerando eso,
las palabras clave que elijamos deben reflejar los temas por los cuales queremos ser encontrados, digamos, ¿no? Yo quiero que me encuentren por, no sé, escuela secundaria. Bueno, pongo escuela secundaria, sería una de mis palabras clave, por poner un ejemplo. Así cada uno elegirá aquellas palabras con las cuales desea ser encontrado en el universo de los datos, ¿no? Bien, el índice. El índice es muy recomendable hacerlo con una función que tiene Word, que para eso sirve algo que aparece arriba donde dice título 1, título 2, título 3. Pueden buscar tutoriales en YouTube, es realmente sencillo y queda muy bien. El índice debe reflejar todos los componentes del escrito. ¿Qué significa? Que en el índice va a aparecer, si bien el índice aparece luego de, suele aparecer luego del resumen, los agradecimientos, etcétera, también aparecen en el índice estos componentes que lo anteceden, ¿no? Además, cuando se utilizan imágenes, las imágenes tienen que estar numeradas correlativamente, es decir, 1, 2, 3, 4, y también identificadas con un título que describa lo que estamos viendo en la imagen, ¿sí? No poner imágenes sueltas sin un título. Y lo que también es fundamental es poner la fuente de donde se obtuvo la imagen, porque también, así como sobre los textos, sobre las imágenes también hay derechos. Entonces es fundamental que podamos, que citemos las fuentes, ¿sí? Que tengamos conocimiento y mencionemos las fuentes, porque si no es básicamente ilegal reproducir una imagen sin mencionar la fuente, y además para que quien lee pueda conocer la fuente, ¿no? Bien, también hay una función de Word para ponerle títulos a las imágenes que las numera correlativamente. Y luego lo que también se puede hacer es confeccionar un índice de imágenes o ilustraciones, que también Word lo realiza, ¿sí? Este índice se puede ubicar debajo del índice general. Bien, sobre los agradecimientos. Cada uno decide a quién y cómo agradecer, ¿sí? Sin embargo, se estila mencionar primero a las instituciones, luego a los formadores, directores, etcétera, posteriormente a los colegas, compañeros de trabajo, de grupos de investigación, y por último a los afectos personales. Y la última línea suele reservarse para quien deseamos agradecer más, ¿sí? Bien, aquí, respecto al marco teórico y el estado del arte. Es una pregunta muy común en metodología. ¿Cuál es la diferencia entre el marco teórico y el estado del arte? En realidad, varios autores discuten la diferencia entre antecedentes o estado del arte y marco teórico. Y algunos, como Basilacci, sugieren, por ejemplo, agrupar todo eso bajo el concepto de contexto conceptual, bajo la idea de contexto conceptual. En ese caso, si bien las instituciones, las universidades, etcétera, no exigen siempre que estos elementos tengan un apartado propio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Que algunas veces hay gente que en sus TIF no le dedica un apartado al marco teórico, sino que empieza el TIF y está todo medio mezclado. Eso se puede hacer. Sin embargo, nosotras recomendamos que el estado del arte principalmente tenga un apartado propio, y en la medida de lo posible el marco teórico también, porque sirve la escritura del estado del arte y la escritura de un marco teórico sirve como ejercicio para nosotros, para poder manipular los conceptos, ¿sí? Y tener claridad acerca de lo que vamos a integrar después con los hallazgos empíricos. Respecto a los títulos y los subtítulos, esto es importantísimo. Deben reflejar el contenido del texto. Me refiero al problema o objetivo
y el recorte espaciotemporal. Un título es, no sé, las representaciones acerca de la vacunación en mayores de 70 años en la ciudad de Neuquén entre 2019 y 2020. ¿Sí? En ese punto, en lo personal, desaconsejo el uso de títulos metafóricos, ¿sí? Lo que hacen algunas personas es utilizar ambos. Es un formato muy común, por ejemplo, decir, no sé, utilizar una metáfora, dos puntos, las representaciones de etcétera. Pero yo sigo pensando que lo mejor es utilizar títulos que reflejen el contenido del texto que viene a continuación, títulos y subtítulos también, y no metafóricos porque no se le ve tanto no se suele apreciar la genialidad de la metáfora en esas instancias, digamos. Respecto a las referencias bibliográficas, es fundamental que sigamos las ediciones actualizadas de APA. Es muy fácil encontrar las normas APA en Internet y cómo utilizarlas. Digo APA, pero puede ser Harvard, pero puede ser cualquier método, Chicago, el método que elijamos según la disciplina. Sin embargo, van a ver que todos estos compendios de normas en realidad se expiden sobre un montón de temas. APA nos dice hasta cómo poner títulos y subtítulos, dice muchas cosas, muchas de las cuales no seguimos. Sí seguimos en general la forma de citado. Sin embargo, a veces nos pasa que, por ejemplo, queremos decir algo que APA no nos permite, o decirlo de alguna forma que APA no nos permite, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajamos con algunos autores y estamos leyendo una edición de 2014, pero en realidad la obra es de 1968. En esos casos, a muchos de nosotros nos parece importante poder dar cuenta de el momento en el cual las obras se publicaron por primera vez, porque da cuenta de una inscripción histórica de un trabajo. Con lo cual, por ejemplo, una estrategia es poner la fecha de edición con la que estamos trabajando y entre corchetes la fecha de la primera edición. Esto no está en APA, ¿sí? Es algo que se puede hacer. Sin embargo, lo que quiero decir es que este tipo de modificaciones o de virajes o de estrategias que se usen en la escritura de T en cualquiera de sus instancias, eh, deben siempre aclararse y justificarse con una nota al pie. Para eso sirven las notas al pie. Nota al pie. En el presente escrito se ha decidido utilizar esta forma de citado para reflejar la temporalidad de las obras en sus primeras ediciones. ¿Sí? Para eso se utilizan las notas al pie. Para cualquier modificación que yo crea pertinente o para cualquier tipo de expresión que yo quiera utilizar y que deliberadamente, que sea deliberado y que yo sepa que se sale de alguna norma, es importante poder justificar esas decisiones, ¿no? Bien, la fuente de la letra, si la institución no lo aclara, en general sugerimos Times New Roman e interlineado 1,5, ¿sí? Y por último, la extensión de los capítulos, esto es algo que parece quizás menor, pero está bueno que los capítulos sean proporcionados, que sean equilibrados. Por ejemplo, si mis capítulos analíticos son 4, no, no estaría bien visto, sería raro para el jurade leer un capítulo de 20 páginas y otro capítulo de 50, ¿sí? Entonces es aconsejable buscar cierto equilibrio. Por ejemplo, una introducción la extensión de una introducción va a variar en función de la extensión total del escrito. No es lo mismo la introducción de un trabajo de 5 carillas, que puede tener media carilla, que la introducción de un trabajo de 400 páginas. ¿Sí? Bien, quizás no mencionamos ya mencionamos que va en una introducción, es verdad.
Bien, y último consejo, acá en la Patagonia le decimos el método Moschi, lo dijimos al principio, lo reforzamos, es muy importante ponernos el objetivo de producir una hoja por día y cumplirlo, ¿sí? Es fundamental, realmente nos ayuda a avanzar, que es un problema cuando hacemos trabajos tan extensos. Muchísimas gracias.